Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 3. Siguiendo el ejemplo de los demás, yo también oré con sinceridad a los 7. Después de todo, los conocía un poco mejor que la mayoría de los presentes. Sin embargo, era demasiado pronto para relajarme. Si sobrevivía, entonces les daría las gracias de verdad y llevaría una ofrenda al gran secto. Una vez honrados debidamente los dioses, la mano del rey, Lord Tywin, se levantó y ofreció un largo y elegante brindis, en el que alabó a los recién casados y pidió a los 7 que bendijeran tanto su matrimonio como, al mismo tiempo, todo el reino bajo el reinado de Joffrey I. Se quedó en silencio. Los invitados aplaudieron, silbaron y todos se volvieron para mirarme. Parecía que también se esperaba que yo dijera algo. Gracias, Lord Tywin. Asentía mi abuelo. Llenemos nuestras copas. Por la hermosa reina de un cuento de hadas, por mi esposa. Por Margaery. Exclamó el salón. Cientos de copas chocaron entre sí y comenzó el banquete nupcial. El banquete de aquella noche constó de 77 platos diferentes, que representaban las cocinas de todo Poniente, esos e incluso las islas del verano. Un poco apartada, para no llamar demasiado la atención, se había preparado una mesa aparte para el nuevo copero. Ser Josip Spicer, un hombre gordo con ojos pequeños y hundidos, mejillas rojas y flácidas, y cabello grasiento. Además, sudaba profusamente y se secaba constantemente el rostro enrojecido con un gran pañuelo. Sí, parecía que Cersei había elegido para ese honorable cargo a alguien por quien no sentía absolutamente ningún afecto. Ser Josip, sin embargo, estaba claramente orgulloso de su rápido ascenso. El primer plato fue una sopa espesa de champiñones y caracoles. Ni siquiera me atreví a probar semejante horror. En cambio, me limité a observar a Margaery. Como era de esperar, el vino se vertió en la enorme copa que los Tyrell habían obsequiado. Fácilmente podría haber contenido 3 o incluso 4 galones. Suficiente, sin duda, para emborrachar a varios hombres. El vino en sí era de un rojo oscuro, como la sangre, procedente de Arbor. A Ser Josip le trajeron una porción del mismo vino de mi copa, junto con la sopa de caracoles. Sus mandíbulas trabajaban con energía. Se tomaba sus deberes muy en serio. Entre los invitados, los más atentos se percataron del nuevo copero, pero no expresaron sus opiniones en voz alta, guardándoselas para sí mismos. Ordené a un sirviente que sirviera a los invitados más cercanos de mi propia copa, e incluso le envió una copa de vino a Tyrion. Había leído, o quizás oído, que si un rey u otro señor feudal deseaba honrar a alguien, le enviaba vino o comida de su propia mesa. Una pequeña muestra de favor, una señal de que la persona era estimada. En Poniente también existía esa costumbre. En cualquier caso, Joffrey la conocía, aunque, por su naturaleza, no le daba mucha importancia a esas sutilezas. Después de que Ser Josip y los invitados bebieran el vino, y transcurrido un rato, yo también probé un sorbo. Y debo decir que nunca antes había probado algo así. En realidad, tenía un plan. Durante todo el banquete, solo bebí de esa copa, me mantuve sobrio y me aseguré de que ningún sirviente le añadiera nada. Además, la copa permaneció a la vista. No sería fácil para nadie verter o dejar caer algo en ella sin que nadie se diera cuenta. Al cabo de un rato, la incomodidad y el malestar iniciales empezaron a desvanecerse. Los invitados bebieron con libertad, se relajaron y se comportaron con naturalidad y sin restricciones. Cortejé a Margaery, admiré su belleza y, de vez en cuando, mi mirada se desviaba hacia su escote. Ella captó una de esas miradas y sonrió con evidente satisfacción. La muchacha se sonrojaba y reía a menudo, pero noté cierta aprensión en ella. ¿Acaso seguía siendo virgen? Y ahora, además de la ilusión por su primera noche, albergaba un poco de temor ante lo que conlleva la pérdida de la inocencia. Miré alrededor del pasillo. Varys, aquel hombre de rostro redondo que siempre se esforzaba por parecer más amable de lo que realmente era, comía poco y no bebía nada. Sin embargo, lo observaba todo con atención, sus ojos recorriendo una escena tras otra. ¿Habría apostado mi cabeza a que memorizaba cada detalle, almacenándolo cuidadosamente en su sutil mente? Con sus túnicas holgadas, me recordaba a una serpiente venenosa, de esas que inspiran miedo e inquietud en el nivel más instintivo. El gran maestre Piselle se sentó a su lado. A juzgar por sus rostros, ninguno de los dos parecía complacido con la compañía del otro. Se me pasó por la cabeza que el maestro de ceremonias los había sentado juntos a propósito. En otra mesa, una mujer de cabello negro y carácter fogoso se reía a carcajadas de la broma de la víbora roja. Además, la mano de Oberyn descansaba claramente sobre su pecho. Llegó el segundo plato.
un paté de cerdo, huevo picado y piñones. Nos sirvieron un plato enorme en la mesa, y desde allí los camareros lo repartieron entre todos. Tras considerar que era improbable que un plato compartido estuviera envenenado, pedí raciones para mí y para Margaery. Ser Ashley Groyle me dijo que 7 de los más grandes bardos del mundo actuarían en el banquete, uno tras otro. Llegó el turno del primero de ellos. Amish el arpista, un viajero curtido por el sol y de barba gris, anunció que cantaría una canción de su propia autoría, El paseo de Lord Renly. Según entendí, estaba dedicada al difunto esposo de Margaery. Al oír las primeras notas, la chica se enderezó y escuchó con atención. Desde su trono de huesos, el señor de la muerte despreciaba al señor asesinado. Vio en sus ojos las llamas de la pasión, y el recuerdo de la idiot Reach. De ahora en adelante, eres mío, dijo el señor. Prepárate para el dolor y el tormento. Has vivido mal y no has creado nada. Te mereces un destino cruel. ¿Quién eres? Gritó el valiente señor. ¿Quién te dio ese derecho? Luché bien, traté a mis amigos con honor, y realizó obras de gran renombre. Solo una cosa pesa sobre mi alma. Olvidé la lealtad de mi señor. Y el joven rey no me perdonará, hasta que cumpla con mi deber. Los dedos del arpista se deslizaron con gracia por las cuerdas del arpa. La sala quedó en silencio, y Amish siguió cantando, hablando de cómo Lord Renly había logrado regresar del mundo de los muertos para disfrutar de un último beso de Lady de Reach y vengarse de los enemigos de Joffrey. Sí, el autor claramente intentaba complacer al rey. Y aunque todo era muy bello, incluso conmovedor en algunos momentos, de alguna manera dudaba que Lord Renly se preocupara por cómo ayudar al rey en el más allá. Los ojos de Margaery se llenaron de lágrimas, y algunas rodaron por sus mejillas. La canción resultó ser muy triste, y los invitados se pusieron serios. Creo que fue intencional. La siguiente melodía trataba sobre el deber y el honor, seguida de una canción animada interpretada por Amish, y al final sonó una balada sobre el amor y la felicidad. La gente guardó luto por un rato, luego se animó y se dejó llevar por la alegría. El siguiente plato fue servido. Tortas de avena calientes y buñuelos de maíz. Al parecer, en Poniente no conocen términos como nutrición adecuada. La comida y el entretenimiento comenzaron a alternarse a un ritmo frenético, y los invitados lo acompañaron todo con una cantidad asombrosa de vino. Ser Josip masticaba sin descanso en su mesa. Incluso sentí un poco de lástima por él. Aunque, al ver el enorme odre que apenas podía llamarse estómago, me di cuenta de que el copero tenía espacio de sobra para guardar toda la comida. Galón tras galón de vino, hidromiel y cerveza desaparecía. Los hombres y las mujeres primero se sentían satisfechos, luego alegres, y finalmente salvajes y frenéticos. Los caballeros contaban historias de guerra subidas de tono, repletas de detalles sorprendentemente íntimos. Las damas reían nerviosamente, se sonrojaban teatralmente, pero le seguían el ritmo. Como era de esperar, una mujer ebria solo tiene una cosa en mente. Muchos ya no solo reían, sino que sollozaban de cansancio. Algunas parejas comían del mismo plato, bebían de la misma taza e incluso se besaban abiertamente. Me di cuenta de que era hora de forjar mi propia felicidad. Margaery, llamé a la chica. Ella se giró y, en ese instante, la abracé por los hombros, la acerqué y la besé suavemente en los labios, apenas rozándola con la lengua. Se quedó paralizada un instante, y luego respondió con un beso tan sincero y cariñoso que mi corazón empezó a latir con fuerza. Su mano delgada y elegante rodeó mi cuello, y sus dedos se enredaron en mi cabello. Uno de los invitados nos vio y gritó a todo el salón. Por Joffrey y Margaery. La multitud se unió a los vítores, y nosotros, con cierta decepción, pero muy contentos los unos con los otros, abrimos los labios. Margaery. Hace un par de años, la abuela Olenna le había prometido que haría todo lo que estuviera en su mano para convertirla en reina. El rey Roberto aún vivía entonces y tenía 2 hijos pequeños. Joffrey y Tommen. Tommen era menor que ella, pero Joffrey, de su misma edad, parecía la pareja perfecta en todos los sentidos. Además, para entonces, los caballeros del dominio y la propia casa Tyrell habían alcanzado tal poder e influencia que incluso el rey se habría beneficiado de aliarse con ellos. Pero la vida no se había desarrollado como Lady Olenna esperaba. Primero, el rey Robert partió con toda su familia hacia el norte, junto a su viejo amigo Ned Stark. Lo nombró mano del rey y prometió a su hija Sansa en matrimonio a Joffrey. La unión se anunció por todo el reino, y no había casa, posada ni cruce de caminos donde no se hablara de ella. Y entonces murió el rey Robert. Estalló una rebelión y, gracias a la persistencia y elocuencia de su hermano menor, Loras, Lord Mace se inclinó por una alianza con Renly Baratheon.
Al principio, sus asuntos militares marcharon bien y ella se casó con Renly. Aunque hay que admitir que la abuela Olenna se había opuesto inicialmente a esta alianza, ahora Margaery comprendía por qué. Pero su padre, Lord Mace, se negó a escuchar a nadie y siguió el ejemplo de su hijo, impulsado por sus propias ambiciones. Así, Margaery se convirtió en reina formal. Renly no era un rey legítimo. Simplemente luchaba por el trono de hierro. Y además era sodómita. En algún momento, la abuela aceptó el matrimonio y se convenció de que tal vez era lo mejor. Lo importante era que él se apoderara del trono y, una vez que lograra dejarla embarazada, podría acostarse con quien quisiera, incluso con sus escuderos o sus caballos. A Margaery no le gustaba especialmente este enfoque, pero tenía que respetar la opinión de su abuela. Lo peor era que Renly era físicamente incapaz de tener intimidad con una mujer. Pasó el tiempo y ella siguió siendo virgen. Y entonces Renly murió. Parecía que todos sus planes se habían desmoronado y que el desastre era inevitable. Pero Lady Olenna, milagrosamente, logró cambiar el rumbo de la situación a favor de Alto Jardín. En poco tiempo, Margaery se comprometió con el rey Joffrey. Los rumores sobre si Joffrey era hijo de Robert o de su tío Jaime Lannister no les preocupaban demasiado. Ante todo, estaba el valor político de tal alianza, y el novio era el rey. Ambas casas se beneficiaban del matrimonio, creando una unión poderosa e imponente. Que Joffrey fuera legítimo como rey no era tan importante. Lo principal era conservar el trono al principio. Después, la gente se acostumbraría y lo olvidaría. Gloria a los 7. Posadero había visto cosas mucho más extrañas en su larga historia. Y así, los caballeros del dominio partieron hacia desembarco del rey. Margaery recordaba perfectamente aquel día soleado en que su comitiva entró por las puertas de la ciudad. El cielo estaba despejado, las campanas repicaban por doquier y miles de personas, entre risas y vítores, la colmaron de flores, expresando su alegría y júbilo. ¿Cómo no iban a estar felices? Al fin y al cabo, los Tyrell habían traído una enorme cantidad de comida y vino a la ciudad hambrienta. En general, le caía bien el rey Joffrey. Era alto para su edad, corpulento, elocuente y tenía modales refinados al hablar con los demás. Pero tras esa máscara se escondía su verdadera naturaleza. Cruel, desconfiado y fácilmente ofendido. Y era evidente que no sabía cómo comportarse con ella cuando estaban a solas. Era obvio que tratar con chicas no era lo suyo. La abuela Olenna la tranquilizó diciéndole que cualquier hombre podía ser domesticado fácilmente. Todos los hombres son como sementales. Muestran los dientes, patean con los cascos e incluso pueden morder. Se creen fuertes y rebeldes. Pero tarde o temprano, casi todos se dejan domar. ¿Recuerda eso, querida? Entonces Margaery rió y recordó, y trató de aprender a controlar a su futuro esposo. Por desgracia, pronto se dio cuenta de que sus intereses eran bastante limitados. Le interesaba principalmente todo lo relacionado con torneos de caballería, armas y derramamiento de sangre. Era completamente indiferente a los asuntos de su propio estado, le disgustaba la lectura y la música, no sabía idiomas extranjeros y mostraba poca curiosidad por todo lo que estuviera más allá de su estrecho mundo. En resumen, era un rey bastante mediocre, muy alejado de todo aquello en lo que Margaery había cosechado un éxito considerable. Ella tocaba el arpa maravillosamente, conocía infinidad de canciones y las interpretaba con destreza, le encantaba leer y podía hablar durante horas sobre lo que había leído. Y entonces empezaron a llegarles rumores desagradables. Lady Olenna le aconsejó que se hiciera amiga de Sansa precisamente por eso, y un día, la hija de Ned Stark le contó muchas cosas inquietantes e incluso aterradoras sobre su antiguo prometido. No les gustó lo que oyeron. Estaban sentados en sillas de mimbre junto a una pequeña mesa de mármol en una terraza de piedra a la sombra de las vides. Abajo, el mar turquesa brillaba con un cálido resplandor. Varios barcos salían del puerto, sus velas se hinchaban mientras giraban hacia mar abierto. Margaery los observaba con silenciosa fascinación. Le habría resultado interesante saber a dónde se dirigían y qué transportaban en sus bodegas. Siempre le habían encantado las historias de tierras desconocidas, largos viajes y maravillas lejanas. ¿Podría ser que Sansa esté mintiendo?, preguntó Margaery después de que la chica se marchara. Es muy posible. ¿Por qué no? Lady Olenna probó un bocado de queso y lo acompañó con vino. Parecía pensativa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Espera un poco, querida. ¿Esperar? Sí. En cualquier caso, se nos ocurrirá algo. El día de la boda llegó casi sin que nadie se diera cuenta. Como cualquier chica, Margaery esperaba el evento con gran impaciencia y emoción. Pasó la mañana con un desayuno ligero.
Junto a ella estaban su abuela, Garland y su esposa Leonete de la casa Fossoway, así como loras y numerosos vasallos y damas de compañía. La muchacha lamentaba que su hermano mayor no estuviera con ella. Willas, el heredero del dominio, había resultado gravemente herido en un duelo con Oberyn Martell en un torneo hacía varios años, y desde entonces rara vez había salido de Alto Jardín, dedicándose al estudio de las estrellas, la lectura, la cría de caballos y el entrenamiento de aves de caza. Su padre, Lord Mace, y sus portaestandartes preferían la mesa de Joffrey a la suya. El viejo tonto decidió que allí se divertía más, comentó Lady Olenna sin mucha cortesía refiriéndose a su propio hijo, y padre de Margaery. Rara vez consideraba a algún hombre inteligente o interesante. Para ella, todos eran iguales. Pensaban principalmente con los testículos en lugar de con la cabeza. Solo Willas, su nieto, era tenido en alta estima por la anciana. A sus ojos, estaba a la altura de Tywin Lannister, y eso era mucho decir. Después del desayuno, Margaery se reunió con el rey Joffrey. Inmediatamente notó cuánto había cambiado. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Segura de sí misma, alegre, confiada. Y él la miraba con una admiración que ella jamás había visto. Incluso insinuó que estaría encantado de estudiar el idioma valirio juntos, algo que Margaery no se esperaba en absoluto. En la boda celebrada en el Gran Septo, él le cogió la mano a menudo, volvió la cabeza hacia ella una y otra vez e intentó por todos los medios demostrarle su afecto. Es cierto que era un poco torpe con las normas de etiqueta, pero Margaery lo atribuía a los nervios. Seguramente él estaba tan ansioso como ella. Durante el banquete nocturno, Joffrey se comportó como un príncipe de cuento de hadas. Era alegre, quizás un poco ingenuo, pero sincero en sus palabras, bromeaba y se cuidaba de no caer en la vulgaridad ni el mal gusto. La cortejó con atención, como si adivinara sus deseos antes de que ella los expresara. Ella esperaba encontrarlo aburrido y poco interesante esa noche, pero en cambio, disfrutó de la velada y lo encontró sorprendentemente intrigante. Joffrey le habló del libro Vidas de Cuatro Reyes, que Tyrion el enano le había regalado esa mañana, y le preguntó si lo había leído. Parecía encantado con el obsequio. Margaery se sintió avergonzada por un momento, pero admitió que no lo había leído. El rey rió a carcajadas y dijo que él tampoco al principio, lo observaba todo con un escepticismo silencioso. Le parecía una actuación, una máscara, nada más. Pero con el paso del tiempo, empezó a sentir cada vez más afecto por Joffrey. Antes de aquella noche, lo había visto simplemente como un joven apuesto que algún día sería su marido. Pero nunca había sentido verdadero afecto, y mucho menos amor. Esa noche, al mirarlo, empezó a intuir que él sí podría ser digno de su mano. Que tal vez este matrimonio, originalmente concebido como un acuerdo político, podría convertirse en algo más. Quizás era porque, en el fondo, quería que le cayera bien Joffrey. Y durante todo este tiempo había estado buscando una razón, y ahora la había encontrado. Sí, probablemente era eso. Y sin embargo, su corazón, el corazón de una chica inexperta e inocente, latía cada vez más rápido, diciéndole que no se trataba de una simple coincidencia. Y Joffrey, con cada mirada y gesto, demostraba estar completamente prendado de ella. La admiraba abiertamente, deteniéndose en sus ojos, sus labios, su figura. Incluso la besó, con delicadeza, pero con gran destreza. En ese instante, ella sintió un fugaz atisbo de celos al ver lo bien que besaba. Y le pareció que no estaba viendo a un muchacho, sino a un hombre. Alguien experimentado y muy confiable, que respetaría su inteligencia, sus talentos y sus intereses. Un esposo en quien podría confiar para todo. Fue una sensación extraña. Y entonces, durante el baile, cuando Joffrey primero la dejó guiar y luego, con un gesto suave pero seguro, tomó la iniciativa, besándola de nuevo al mismo tiempo, ella comprendió y creyó que estaba en el umbral de la felicidad. Después de todo, ella lo deseaba muchísimo. La fiesta estaba en pleno apogeo. En una mesa, uno de los hombres de Tyrell apuñaló a un invitado de Dorne. Los guardias, siempre atentos, acudieron al instante, sofocando el escándalo y separando a los caballeros. Uno fue enviado al maestre para que le suturaran la herida, mientras que el otro fue llevado a las mazmorras. La gente empezó a reunirse en el centro vacío de la sala del trono y a bailar. Antes, temía que si me exigían realizar alguna coreografía complicada de la corte, sin duda la arruinaría. Pero ahora, al ver las payasadas de borrachos y los movimientos inseguros de muchos de los bailarines, suspiré aliviado. Lo que hacían se parecía mucho más a un baile lento familiar que a las intrincadas figuras de un vals. Mi reina, dije mientras me ponía de pie y me giraba hacia Margaery. ¿Bailamos?
Con mucho gusto, respondió la chica, extendiendo la mano y aceptando mi ofrecimiento. Nos colocamos en el centro del salón y giramos juntas en una danza lenta y elegante. Por si acaso, dejé que Margaery me guiara, estudiando y memorizando los pasos correctos y su secuencia. El cuerpo de Joffrey sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Al menos había aprendido a hacer algo hermoso en su vida. Lo único que tenía que hacer era relajarme y dejar que la memoria muscular hiciera el resto. En general, estoy bastante seguro de que mi torpeza no fue muy notoria. Eres tan hermosa que me siento fuera de lugar, murmuré en tono de broma, y la chica rió alegremente. Incluso un cumplido tan simple la hizo reír. Quizás buscaba algo que le gustara de Joffrey. O tal vez me estaba animando. Una vez que gané confianza, tomé la iniciativa. Acerqué a Margaery y bailamos un vals lentamente, viéndonos solo la una a la otra. De todo el vasto mundo, solo quedábamos 2 personas, y ese frágil algo que comenzaba a crecer entre nosotras. Le aparté el cabello y la besé. Sí, Margaery sí que sabía besar. Bajó mis manos, sentí cómo aumentaba su excitación. Su rostro se sonrojó, su respiración se aceleró y su pecho se elevó al ritmo de su pulso. Alegres y emocionados, volvimos a la mesa. Menos mal que el jubón me quedaba bajo en la ingle. De lo contrario, con esos leggings tan ajustados, habría sido demasiado fácil acabar en una situación comprometedora. Pero parecía que alguien se había percatado de lo complacido que estaba el rey con su prometida. Lady Olenna y Lord Tywin esbozaron una leve sonrisa mientras yo acompañaba a la muchacha de regreso. Volvimos a sentarnos. Mientras jugaba distraídamente con el cabello de Margaery, recuperé el aliento y eché un vistazo alrededor del salón, preguntándome quién había participado en el asesinato de Joffrey. En realidad, nunca se había aclarado del todo. Yo tenía mi propia opinión al respecto. Joffrey se comportó como un completo imbécil y se ganó muchos enemigos. Sería más fácil enumerar a quienes no querían su muerte. Pero solo había unos pocos candidatos reales. Petyr Baelish, apodado Meñique. Varys la araña. Oberyn Martell, la víbora roja. Y Lady Olenna, la abuela de Margaery. Estas eran las personas que tenían tanto la oportunidad como la inteligencia para llevar a cabo algo así. También era posible que algunos de ellos hubieran unido fuerzas por una causa tan noble. La teoría más popular era que el veneno había sido escondido en una de las piedras del collar de Sansa Stark. La joven había sido utilizada sin saberlo. Simplemente llevó el veneno a la mesa, Lady Olenna lo tomó y luego lo vertió en la copa del rey o se lo entregó a su nieta. No creía que Margaery estuviera involucrada. La joven no podría haberse comportado con tanta naturalidad y alegría. Quizás me engañaba a mí misma, quizás simplemente no quería pensar que Margaery misma hubiera echado el veneno. Pero, repito, no creía que fuera culpable. La implicación de Lady Olenna también era cuestionable. Lo cierto es que los Tyrell habían invertido mucho esfuerzo, dinero y tiempo en organizar este matrimonio. Para una familia tan pragmática, una secuencia de acontecimientos diferente habría sido mucho más ventajosa. La boda, el embarazo de Margaery, el nacimiento de un hijo, preferiblemente varón, y, finalmente, el envenenamiento de Joffrey. Bueno, envenenar primero a Joffrey y luego casar a Margaery con Tommen tampoco era lo ideal. Requeriría tiempo, suerte y la voluntad de los Lannister. Así que, tras pensarlo bien, la descarté como posible culpable. Oberyn Martell, astuto, calculador y experto en venenos, necesitaría más tiempo para organizar semejante plan. Pero apenas había llegado a desembarco del rey hacía un par de días. Simplemente era físicamente incapaz de organizarlo todo tan rápidamente. Eso dejaba a Meñique y a la araña. Y cualquiera de los dos bien podría haberlo hecho. De hecho, Meñique se jactó ante Sansa de ser el responsable. Pero conociendo su duplicidad y vanidad, era muy probable que fuera una mentira para ganarse la gratitud de Sansa. Después de todo, ella odiaba a Joffrey. Lo mismo ocurría con el comentario de Lady Olenna a su nieta, en el que insinuaba que ella había llevado a cabo el envenenamiento. Podría haber estado demostrando lo peligrosa que era. Pero si realmente lo hubiera hecho, le convendría mucho más ocultarlo que confesarlo. Así es como yo veía las cosas. Bueno, solo el tiempo y mi propia intuición podrían revelar la verdad. Un bardo sustituyó a otro. Vimos un espectáculo con un oso, faquires con serpientes, tragafuegos y piromantes, malabaristas con todo tipo de objetos más allá de los altos ventanales. El cielo se había vuelto negro, como los pensamientos de Meñique. Margaery, junto con varias damas de compañía, se levantó para empolvarse la nariz. Aproveché el momento, me puse de pie, me acerqué a Lord Tywin por detrás y me incliné hacia su oído. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?
Te escucho, respondió, mirándome solo una vez antes de volverse tranquilamente hacia el pasillo. Ayúdenos a asegurarnos de que no nos desnuden y nos arrastren a las alcobas. ¿Le avergüenza, Su Majestad? No. Simplemente creo que no daría una buena imagen de nuestra autoridad. Veré qué se puede hacer, dijo esta vez girándose completamente hacia mí y mirándome fijamente a los ojos. Sostuve su mirada, asentí y volví a mi asiento. Bueno, que este hombre serio viera que no estaba borracho, que podía pensar con claridad y comportarme adecuadamente. En varias ocasiones, los sirvientes pusieron nuevas jarras de vino en la mesa, pero no las toqué. Una vez, alguien intentó quitarme la copa, pero lo aparté con un gesto y me aseguré de recordar su rostro. Puede que no sea un asesino, pero nunca está de más tener información adicional. De reojo, vi a Tywin llamar a Jaime y susurrarle algo al oído. Cersei también lo notó y pareció disgustada. Al parecer, no le agradaba toda esta actividad misteriosa que ocurría a sus espaldas. Margaery regresó con aspecto renovado. Sus damas rieron abiertamente, mirándonos a ambas. Besé a la chica de nuevo, le acerqué una silla y la ayudé a sentarse a la mesa. Un nuevo bardo se presentó. Galeón de Qui, un hombre calvo y barbudo, de pecho robusto y voz atronadora, que interpretó la canción La Batalla de Aguas Negras. La canción resultó ser larga. El autor afirmaba que tenía 77 versos. Pero para mí, y para la mayoría de los invitados, parecía mucho más larga. La gente prestaba poca atención a quien cantaba y, lo que es más importante, a qué cantaban exactamente. Señores, caballeros comunes y sus damas simplemente se emborrachaban y se atiborraban de comida. El gran maestre Piselle se quedó dormido y ni siquiera se inmutó cuando los bailarines de las Islas del Verano interpretaron una danza apasionada y muy reveladora. Solo unos pocos mantuvieron la cabeza fría, aparte de los guardias y el personal de seguridad. Tywin, Kevan, Cersei y Jaime Lannister, Olenna Tyrell, Varys, Margaery y yo. Por supuesto, entiendo por qué no bebí. Pero la chica o bien siguió mi ejemplo o simplemente no tenía la costumbre de emborracharse. Tyrion se emborrachó por completo. 2 veces salió para ir al baño o vaciar el estómago, pero en ambas ocasiones regresó en mejor estado que antes. En esto no era el único. Algunos invitados ya parecían francamente desquiciados a esas alturas. Al principio, Sansa no bebió, pero luego, ya fuera por tristeza o por alegría, se abalanzó sobre su copa con entusiasmo. Al mismo tiempo, parecía indiferente e incluso aburrida. Claro que no soy experta en interpretar las emociones a través de los rostros, pero no parecía ni emocionada ni preocupada. Eso significaba que probablemente no sabía nada sobre ningún plan de fuga o envenenamiento. Nos sirvieron cerdo sazonado con canela, clavo, azúcar y leche de almendras, un plato que tanto Margaery como yo disfrutamos. Empezamos a comer del mismo plato, bromeando y coqueteando entre nosotras. El nuevo cantante, Alaric de Isen, el cuarto en la línea de sucesión, con la clara intención de ganarse el respeto de Lord Tywin, cantó The Reigns of Castamere. Me gustó la canción, y fue interpretada y escuchada con gran placer en todo Poniente. Narraba la historia de Lord Reine, cuyo escudo de armas lucía un león, y que se negó a someterse a otro león, su soberano, Tywin Lannister. Tywin inició una guerra y, sin decir palabra, exterminó a toda la familia Reine de su fortaleza, Castamere. ¿Y quién eres tú?, dijo el orgulloso señor. ¿Que debo inclinarme tan profundamente? Solo un gato de un pelaje diferente, esa es toda la verdad que conozco. Con una túnica de oro o una túnica roja, un león todavía tiene garras. Y las mías son largas y afiladas, mi señor, tan largo y afilado como el tuyo. Y así habló, ese señor de Castamere. Pero ahora la lluvia llora sobre su salón, sin que hubiera nadie para oír. Sí, ahora la lluvia llora sobre su salón, y ni un alma para escuchar. Su Majestad, dijo Lord Tywin con imperturbable calma tras escuchar la canción sobre sí mismo. Están trayendo el pastel. Bueno, aquí llega el momento culminante. Fue en este instante cuando Joffrey fue envenenado, ya sea con el vino o con este mismo pastel. Varias personas cargaron el enorme pastel, que flotaba majestuosamente, como un barco sobre las olas, a través del mar de gente. Tomé un cuchillo largo de la mesa, y Margaery y yo bajamos de la plataforma. Juntos, abrimos con cuidado la parte superior. El pastel se abrió y docenas de palomas blancas como la nieve salieron disparadas hacia la libertad, revoloteando asustadas alrededor del salón. Los invitados estallaron de alegría, los músicos entonaron una melodía alegre, y Margaery y yo comenzamos a cortar el pastel y a repartir los trozos. Después de enviar unas 20 porciones a los invitados y familiares más influyentes, Margaery y yo tomamos unas cuantas para nosotras.
Observé cómo nuestro trozo fue enviado primero a la mesa de Ser Josip. Al parecer, toda la comida y bebida que consumió le sentó mal. Sin embargo, el hombre gordo perseveró e incluso parecía contento. Mientras Margaery y yo bailábamos, Ser Josip ya había probado el pastel y no le había pasado nada. Luego volvimos a la mesa. Ya no tenía ganas de comer. Reprimí un bostezo y crucé la mirada con Margaery. Ella también parecía un poco cansada. El maestro de ceremonias debió darse cuenta de que los invitados estaban empezando a cansarse y dio una señal. Los bardos restantes comenzaron a actuar uno tras otro sin pausa. Barba Gris, Broby de Tirosh y Lange de Lis terminaron en aproximadamente una hora. El último fue mi favorito. En cuanto se desvanecieron los últimos acordes, Tywin se inclinó hacia nosotros y dijo en voz baja: Ahora, majestades, debéis nombrar al mejor bardo. Tal vez sería mejor dejar que el público eligiera, sugerí, y Margaery asintió con la cabeza. El heraldo comenzó a anunciar los nombres de los cantantes. Alarico de Eisen recibió los aplausos, silbidos y vítores más fuertes. Tuvo mucha suerte en muchos sentidos. Cantó justo en el momento preciso, cuando los invitados estaban muy ebrios, de buen humor y aún lúcidos. Además, las palomas que salieron volando del pastel estaban asociadas con sus canciones. Y, para ser sincero, me daba igual quién ganara. Durante todo este tiempo, me fijé más en la gente, en sus gestos y expresiones faciales, que en la música. El orgulloso y sonrojado Alaric fue conducido a la mesa real y recibió como premio un arpa de oro. Por respeto a los invitados, permanecimos sentados durante aproximadamente media hora, disfrutando en su mayor parte de la compañía mutua. Amigos, parientes e invitados de honor, me parece que ha llegado el momento de acompañar a los recién casados a su alcoba nupcial, dijo Tywin Lannister, levantándose y alzando su copa. Brindemos por ellos. La multitud rugió en respuesta. Cientos de vasos y copas se vaciaron en un instante. Probablemente la gente pensaba que ahora comenzaría la parte más interesante. La conocida costumbre nupcial en la que las mujeres agarran al novio, lo desvisten y lo arrastran a la alcoba nupcial, mientras los hombres hacen lo mismo con la novia. Al mismo tiempo, todos manosean a los desafortunados recién casados, ríen y hacen chistes vulgares, a menudo muy inapropiados. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Personalmente, esta costumbre no me inspiraba ninguna confianza. Y, al parecer, a Margaery tampoco le entusiasmaba. Por lo tanto, recibimos con alivio la iniciativa de Lord Tywin cuando nos vimos rodeados por la Guardia Real liderada por Jaime. Al principio, algunos se permitieron silbar con decepción e incluso expresar en voz alta su descontento ante semejante transgresión de la tradición. Pero la mirada fría de Lord Tywin y la penetrante mirada de Lady Olenna, junto con la imponente y firme presencia de los Kingsguard, rápidamente calmaron los ánimos. La gente se resignó, aunque no tenía intención de acabar con la diversión. La multitud, gritando y bebiendo mientras se movía, nos rodeó y empezó a escoltarnos. La gente reía, hacía chistes subidos de tono sobre cómo, y cuántas veces, se esperaba que actuara, y cantaba la canción La reina se quitó la sandalía, el rey se quitó la corona. Caminamos. Tomé la mano de Margaery y sentí que su palma y su muñeca temblaban ligeramente. Nos condujeron por los pasillos, mientras las sombras de las antorchas danzaban sobre las paredes y el techo. Y así llegamos a mis, y ahora nuestras, habitaciones compartidas. Kingsruars inspeccionó rápidamente toda la habitación, y los sirvientes colocaron varios platos de comida y jarras de vino sobre la mesa. Ser Josip, ya completamente fuera de sí, con la ayuda de Rob, sirvió un poco de vino de cada jarra, lo mezcló todo en una copa y se lo bebió. Entonces, simplemente se desplomó en el suelo. Los hombres borrachos levantaron su cuerpo inconsciente con gritos de satisfacción y, sin miramientos, lo arrastraron por los pies hasta el pasillo. Los sirvientes apagaron las velas, dejándonos solo con la luz de la luna que entraba por las ventanas. Marge y yo nos quedamos solas. Detrás de las puertas, aún podíamos oír gritos y risas de borrachos, que, en teoría, deberían animarnos. La niña permanecía de pie en medio de la habitación, sin saber qué hacer con las manos. Apretaba y aflojaba los dedos, jugueteaba con su pañuelo y me miraba con ojos brillantes e inseguros. Me acerqué lentamente a ella. Margaery, dejé que mis dedos se hundieran en su cabello y, con una seguridad firme y pausada, la miré a los ojos antes de reclamar sus labios en un beso deliberado y prolongado. Nuestro beso duró mucho tiempo. No teníamos prisa. Las cigarras cantaban fuera de las ventanas.
Las estrellas centelleaban misteriosamente. Una suave brisa agitaba las finas cortinas casi imperceptiblemente. Olía a verano y a fiesta. La noche nos envolvía con su magia y encanto. Nos besamos, acariciándonos a través de la ropa. Nuestra respiración se aceleró y comencé a desatar su corsé. Maldita sea. Me llevó un buen rato entender cómo funcionaba todo, encontrar los lazos, desatar los cordones y lidiar con los numerosos ganchos. Al mismo tiempo, me quité la ropa, pero esto fue mucho más fácil. Margaery cerró los ojos y entregó todo su cuerpo a mi tacto, abriendo los párpados solo de vez en cuando para dedicarme miradas profundas y hipnotizantes. La levanté con cuidado y la llevé a la cama. Se tumbó boca arriba, respiró hondo y me acercó la cabeza a su pecho. Dejé que mis manos fueran más atrevidas y sentí sus pechos, sus pezones firmes que se alzaban bajo mi palma. Los besé y la chica gimió suavemente. El sonido me recorrió como un rayo, electrizando cada nervio. Mis labios sellaron su boca entreabierta y complaciente, presionando cada parte de mí contra ella. Mi mano derecha se deslizó sobre su cuerpo, sobre su piel suave como la seda, y sentí lo mojada que estaba. Comencé a acariciarla allí, y Margaery gimió aún más fuerte. Me tomé mi tiempo deliberadamente, haciendo todo despacio, con delicadeza, esforzándome al máximo para que la niña recordara esta noche por el resto de su vida. Al cabo de un rato, me encontré encima de ella. Todo su cuerpo, su carne, sus brazos, sus piernas, su cabello que brillaba como la seda, se dio ante un solo impulso y respondió con igual pasión. Y cuando nos unimos, Margaery jadeó, se tensó un instante, se estremeció por el dolor, pero en un abrir y cerrar de ojos se inclinó con fuerza hacia mí y rodeó mis caderas con sus largas piernas. Intenté mantener al menos un mínimo de calma y confianza. Pero el cuerpo de Joffrey, joven e inexperto, claramente aún no estaba preparado para correr largas distancias. Los movimientos se aceleraron. Margaery se apretó contra mí con más firmeza y avidez, y finalmente, todo terminó para mí. Un instante después, Margaery casi gritó mi nombre. Extendió los brazos, agarrando las sábanas con fuerza. Arqueó la espalda, se quedó inmóvil un momento y luego se desplomó. Solo nuestra respiración ronca rompió el silencio de la noche. Allí yacíamos, unidos tan estrechamente, tan apretados el uno contra el otro con tanta pasión que ninguna fuerza podría habernos separado en ese momento. Podía oír los fuertes latidos de su corazón. Y el mío latía al unísono con el suyo. Me giré sobre mi lado derecho y miré a la chica con deleite. La luz de la luna que se filtraba por las persianas y las cortinas delineaba suavemente todo su joven cuerpo. Sus pequeños y redondeados senos con pezones color cereza, su vientre firme, sus piernas largas y frescas como ríos serenos. Y la zona oscura bajo su vientre, que atraía irresistiblemente la mirada. La chica olía a fruta y a un ligero aroma floral. La miré, la admiré, no podía tener suficiente. Estaba ardiendo, y no podía apagarme. Hoff se acercó, apoyó su rostro contra mi cuello y susurró. Nunca pensé que pudiera ser así. Sí, querida, yo tampoco, murmuré, apartándola un poco para luego besarla. Sus tiernos labios respondieron al instante, y nos dejamos llevar de nuevo por las olas del amor. Pasó un rato. Volví a estar tumbado de lado, observándola. Mi mano izquierda seguía acariciando su pecho con suavidad, pero sin la misma pasión de antes. Ahora mi tacto ya no provocaba reacciones tan explosivas. Ambos deseábamos un breve respiro. ¿Cómo ha pasado eso?, pregunté en voz baja, dándole un beso en la nariz. Ella comprendió inmediatamente lo que quería decir, se acercó, pasó su pierna por encima de mi muslo y dijo con calma, como si recordara un recuerdo lejano. A Renly nunca le interesé. Solo quería hombres. ¿Pero lo intentaste? Por supuesto. Pero él no podía hacerlo, de hecho, una vez me sugirió que me uniera a él y a Loras. Para hacerlo a tres, se quedó en silencio. No la presioné. El silencio me pareció natural, incluso apropiado. Loras es como es, continuó Margaery finalmente. Pero me quiere como a una hermana, me protege y se preocupa por mí en todo. En aquella ocasión, se enfureció ante semejante insinuación. Y él y Renly tuvieron una pelea muy fuerte. Y luego... Y entonces mi hermano dejó de protegerlo, y Renly fue asesinado. Ven aquí, murmuré mientras la atraía hacia mí. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Pero me alegra que la primera vez que te ocurrió haya sido conmigo. Y ahora yo también me alegro. Y nuestros labios se encontraron de nuevo. Punto de vista de Tyrion. Todas las festividades previas y posteriores a la boda prometían ser tediosas y aburridas. Sin embargo, había un punto positivo.
serían una excelente excusa para emborracharse a gusto. Por la mañana, Tyrion observó en silencio a Sansa, la joven a quien consideraba su legítima esposa. La muchacha lucía encantadora e inaccesible. O mejor dicho, accesible, pero él, con una generosidad tan inusual en él, seguía sin tocarla, protegiendo su virginidad y sus sentimientos. Y cada vez con más frecuencia se encontraba preguntándose, con auténtica perplejidad, ¿qué demonios estaba haciendo? Shae peinó el magnífico cabello de su esposa, y el ligero camisón de Sansa, que brillaba suavemente bajo el sol matutino, delineaba sus jóvenes senos, sus pezones erectos y su esbelta cintura con una claridad casi indecente. Sintió que la sangre le subía al miembro y pensó con irritación que, en todo el mundo, solo la dulce zorra de Shae estaba siempre dispuesta a recibirlo y servirle. Ella es solo una puta y nada más, Tyrion se lo recordó a sí mismo. ¿De verdad te has vuelto tan estúpido como para empezar a creer en su amor? Aunque, en realidad, no importaba. Lo importante era que se sentía bien con Shae. Pero ¿por qué los dioses no podían hacer desaparecer el asco de los ojos de Sansa? ¿Por qué le tenía tanto miedo? ¿Y por qué lo odiaba tanto? Tras apurar su copa de vino, Tyrion y su esposa fueron a desayunar. Su fiel escudero, Podrick, los acompañó. Bronn no estaba. Probablemente aún se recuperaba del día anterior. Según Podrick, se había emborrachado, se había peleado a gusto e incluso había vomitado sobre las botas de alguien. ¿Cómo encuentra tiempo para todo? Tyrion se preguntó con un dejo de envidia. Se unieron a la alegre multitud. Tyrion captó las miradas de los demás y sintió una punzada de disgusto que le resultaba familiar. Un enano y una belleza. Eso era todo lo que veían. Sin embargo, le importaban un bledo sus miradas y sus pensamientos. Ya no era un niño y hacía tiempo que se había acostumbrado a su propio cuerpo y a cómo lo juzgaban los demás. Durante el desayuno, Tyrion observó atentamente al joven rey. Ese día, el rencoroso necio había decidido comportarse con gracia y magnanimidad, ocultando por el momento su verdadera naturaleza. Las artimañas de su sobrino podrían engañar a muchos, pero no a él. Tyrion removió lentamente su vino y reflexionó perezosamente sobre cuándo se cansaría Joffrey de fingir benevolencia. El rey lo miró, asintió y Tyrion se sintió un poco incómodo. Por los 7 infiernos. Parecía que Joffrey tramaba otra artimaña o provocación. Miren esa sonrisita maliciosa. Aún así, Tyrion siempre estaba preparado para que su querido sobrino hiciera alguna tontería, por muy peligrosa que fuera, en cualquier momento. Saludó con la copa en alto y sonrió ambiguamente. Que el pequeño cachorro gruñera, sabiendo que nadie le temía. Sansa, ¿no vas a comer nada?, le dijo Tyrion a su esposa. Me duele un poco el estómago, respondió cortésmente la hija de Ned Stark, con una voz perfectamente serena e impasible. Tyrion solo asintió y apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Una vez intentó comprender a la chica, ponerse en su lugar, reparar al menos una pequeña parte del daño que los Lannister le habían causado. Sí, así se había comportado durante las primeras semanas de su matrimonio. Ni siquiera la había tocado, dándole tiempo para que se acostumbrara a él, con la ingenua esperanza de que notara su tacto y delicadeza. Y que lo apreciara. No esperaba pasión ni declaraciones vehementes. Pero, por los 7, ¿acaso no comprendía que él intentaba ayudarla? ¿No se daba cuenta de que se estaba conteniendo no solo como hombre, sino también soportando los ridículos rumores y chismes que se extendían por todo desembarco del rey? El comportamiento de su esposa comenzaba a exasperarlo cada día más. Maldita sea, pensó Tyrion con una sonrisa. En el fondo, la irritación bullía. Seguramente la muchacha podría comportarse de otra manera. Decían que la hija mayor de Ned Stark era muy inteligente y observadora. Al parecer, la habían sobreestimado un poco, ya que no se percató de que, entre ella y todo el mundo hostil, entre ella y los demás Lannister maliciosos, se encontraba precisamente su marido. Era hora de intercambiar regalos. Tyrion se temía lo peor. Se había estado maldiciendo desde temprano por la mañana, condenándose por su elección y su decisión impulsiva. ¿En qué estaba pensando al decidir regalarle un libro a Joffrey? Era como darle una silla de montar a un perro. O una prostituta a un eunuco. ¿Dónde tenías el cerebro, enano? Debes haberlo perdido por completo. En retrospectiva, habría repetido todo, pero ya no había vuelta atrás. Se frotó la nariz y se preparó. Para su sorpresa, Joffrey aún no se había cansado de interpretar el papel que tan mal le sentaba, y sin embargo, lo estaba haciendo muy bien. Las vidas de 4 reyes, leyó el niño en voz alta. Dime, ¿de qué trata el libro, tío? El gran maestre Caet ha recopilado aquí las historias de 4 reyes.
Daeron el joven dragón, Baelor el bendito, Aegon el indigno y Daeron el bueno, respondió Tyrion con cautela, esperando un arrebato ridículo en cualquier momento. Un libro precioso. He oído que el propio Caed hizo todas las ilustraciones, y que solo existen 4 libros así en todo Poniente. Así es, respondió Tyrion, desanimado. ¿Lo has leído? Por supuesto. Un regalo magnífico y hermoso, tío. Cuando lo haya leído, hablaremos de estos reyes y sus hazañas, prometió el rey. Tyrion le dirigió otra mirada inquisitiva y se hizo a un lado. En ese momento, su sobrino lo puso en guardia. Cuanto más observaba al rey, menos le gustaba lo que veía. Joffrey siempre había sido un pequeño bastardo cruel y agresivo. Y sus motivos eran tan simples como los de una prostituta. Todas sus palabras y acciones eran predecibles. Sus emociones se reflejaban claramente en su rostro. Hasta un ciego podría haberlas leído. Pero ahora algo había cambiado. Y Tyrion no estaba nada contento con su nuevo sobrino. En el Gran Sept, Joffrey continuó dando un espectáculo. Aunque forman una pareja espléndida, Tyrion tuvo que admitirlo. Si el chico se lo propone, puede encantar a cualquiera. Y Margaery es sencillamente preciosa. El pensamiento le cruzó la mente fugazmente y se desvaneció como una nube pasajera. En ese momento, lo único que deseaba en el mundo era orinar. Parecía que se había excedido con el vino esa mañana. Por la noche, comenzó el banquete. Tras recuperarse un poco, Tyrion notó con sorpresa a un hombre nuevo. Un tipo gordo al que casi estaba seguro de haber visto antes. Aquel gordo había probado todos los vinos y platos que se servían al rey. Ser Tallad, el compañero inseparable de Joffrey desde la huida del perro, por el contrario, gozaba claramente de su antipatía. El rey sentó al caballero fronterizo en una mesa apartada, demostrando que ya no necesitaba ni deseaba su compañía. Esto era lamentable, pues Tyrion había esperado casar a Tallad con Shae, no solo encontrando así un hogar para la joven, sino también asegurándose el acceso a un hombre que sabría con quién hablaba el rey y de qué hablaba. Algo estaba sucediendo, y a Tyrion no le gustaba, sobre todo porque no podía comprender el motivo. Los bardos cantaban sus canciones. Los magos realizaban trucos insólitos y maravillosos. Los invitados reían, aplaudían y cantaban. Pensamientos oscuros y crueles invadían la mente de Tyrion. El banquete estaba en pleno apogeo. Y cuando vio a Joffrey comenzar a besar a su novia, y ella, alegre y risueña, respondió con entusiasmo, fue la gota que colmó el vaso. Si ese canalla se gana el amor de una dama tan hermosa, así como así, por pura casualidad, me enfureceré. ¿Dónde están los 7? ¿Por qué algunos lo reciben todo, aunque no lo merecen, mientras que otros no obtienen de los dioses más que un cuerpo horrible? Tyrion bebió copa tras copa, y con cada una su ánimo decaía más. Al parecer, Joffrey se había acostado con alguna mujerzuela la noche anterior. De lo contrario, no había explicación para los cambios en él. El viejo Bronn, ahora Ser Bronn de Aguas Negras, había comentado una vez que a Joffrey le vendría bien una buena follada para liberar algo de veneno de sus testículos. Pues bien, parecía que había liberado ese exceso de veneno. La única pregunta era, ¿quién le estaba suministrando prostitutas al rey ahora? Tyrion no envidiaba a su sobrino. Estaba enfadado consigo mismo. Y con la gente que se negaba a ver, que se negaba incluso a considerar, quién era él en realidad. Había salvado desembarco del rey del ejército de Stannis. Había ideado el uso del fuego valirio y la cadena. Evitó la guerra con Dorne. Salvó el trono para su sobrino, y aún así lo destituyeron de su cargo de mano del rey. Ninguno de esos bastardos le dedicó ni una palabra de agradecimiento. Nadie le dio las gracias. ¿Es eso justo? Lo echaron como a un perro y le dieron un hueso para que no ladrara demasiado fuerte. Lo nombraron maestro de la moneda. Un regalo espléndido, dado que el tesoro estaba vacío y el rey Roberto había dejado una deuda suficiente como para ahogar un reino. Cabras. ¿Qué dijiste, mi señor? Preguntó su vecino de mesa, Ser Garland. Dije que las cabras están mal colocadas en las mesas. Ah, respondió Garland, sin comprender pero sintiéndose obligado a asentir. Ser Garland comía del mismo plato y bebía de la misma copa que su esposa. Se besaban a menudo y se miraban con tal afecto que la coraza de cinismo de Tyrion flaqueó por un instante. Un momento de dolor y soledad lo invadió. Apartó la mirada, reacio a pensar en ello, pero por donde quiera que miraba había mujeres. Bellas, felices y que pertenecían a otros hombres. Y no tenían que esconderse, como él escondió a Shae. Y amaban a sus hombres. Al menos esa noche, al menos por esa noche. Él vio claramente el deseo brillar en sus ojos alegres, ebrios y lascivos. El salón estaba impregnado del embriagador aroma del vicio y la lujuria.
Resultaba incluso aterrador pensar cuántos hijos legítimos e ilegítimos serían concebidos antes del amanecer. Pidió más vino y dirigió su mirada a Sansa, que permanecía sentada con una expresión indiferente y despreocupada. «Eres un tonto, Tyrion», se dijo a sí mismo. «¿Por qué diablos estás protegiendo su virginidad? Jamás apreciará el gesto. Te ves ridículo, y mi padre tiene razón. Su hermoso cuerpo podría ser mío. Y me importan un bledo sus sentimientos. Dios es mi testigo, he hecho todo lo posible estas últimas semanas para ganarme su favor». Su sobrino siguió cortejando a Margaery. Y después del baile, durante el cual la pareja se veía tan conmovedora y dulce junta, todas las dudas que le quedaban a Tyrion se desvanecieron. «Toma, mi señora», dijo, entregándole a Sansa una copa llena. «Te levantará el ánimo». «Gracias, mi señor, pero no quiero nada». «Bebe», insistió Tyrion. Sansa levantó la copa con vacilación, y él la obligó a bebérsela entera. Sí, hacía años que no hacía beber a una chica antes de acostarse con ella. En aquel entonces, él también bebía para armarse de valor. Que su esposa encuentre valor en la copa. Y que el vino la ayude a sobrellevar la pérdida de su inocencia, y a soportar que le sea arrebatada por él, un Lannister. Sansa no estaba acostumbrada al vino. Tyrion notó cómo se le ruborizaban las mejillas y le brillaban los ojos con la bebida. Incluso pareció relajarse un poco. Mejor aún. Al cabo de un rato le dio más de beber y, con creciente interés, se detuvo a contemplar el corpiño de su vestido. Y entonces caería la noche. Y pasara lo que pasara, los dioses lo verían. Había esperado demasiado, anhelando algo que ni siquiera podía nombrar. Sí, sería experimentado y gentil. Usaría todas sus habilidades para darle placer físico a la muchacha. Y el vino la ayudaría a aceptar que su primer hombre era un enano feo. Pero él lo haría. Y Sansa, bueno, ella lloraría en silencio por su inocencia perdida y fingiría que todo estaba bien. Al diablo con los sentimientos y los sueños. Que esta noche sea lo que tenga que ser. Desperté antes que Margaery, me escabullí sigilosamente de sus brazos y piernas, me acerqué a la mesa y serví un poco de vino. Ser Josib lo había probado ayer. Lo recordaba perfectamente. Y si algo le hubiera sucedido al copero, el castillo no estaría tan tranquilo y apacible. Además, los guardias vigilan el estado del catador real. Mientras saboreaba una copa de vino, me senté en una silla y contemplé el cuerpo desnudo de mi esposa durante un buen rato. Su rostro ahora reflejaba calma y serenidad, y sus rasgos perfectos recordaban a las pinturas de los maestros del Renacimiento. Un rayo de sol, como si tuviera vida propia, se deslizó lentamente por el suelo. Diversos pensamientos rondaban por mi cabeza. Había sobrevivido al primer día, y eso era genial. Pero todo había transcurrido de forma distinta a como lo había previsto. Incluso sentí una ligera decepción porque nadie había intentado matarme, aunque, pensándolo bien, eso debe sonar a una completa tontería. Aún así, esperaba que el envenenamiento ocurriera y que alguien sufriera las consecuencias. Esto, a su vez, me permitiría obtener al menos información básica. ¿Quién fue envenenado, con qué veneno y en qué momento? Todo esto me permitiría iniciar una investigación, actuar y crear una especie de cortina de humo tras la cual podría ocultar parcialmente cuánto había cambiado el rey Joffrey. Ahora era necesario ser cauteloso y esperar a que los enemigos finalmente se rebelaran. El segundo día de la boda, tal como me había informado Ashley, incluía un desayuno en el que los invitados nos obsequiarían a Margaery y a mí regalos conjuntos como marido y mujer. Además, después del almuerzo, se celebraría un gran torneo de justas y una competición de tiro con arco. Las criadas entraron en las habitaciones y llevaron primero a Margaery al baño, y luego, tras unas preciosas mamparas talladas que no estaban allí el día anterior, comenzaron a vestirla. Curiosamente, nuestra sábana manchada de sangre estaba colgada fuera de la ventana. Así era la costumbre. En Poniente, la inocencia y la pureza de una muchacha eran muy valoradas. Era una forma de demostrar que la novia era pura y que el novio había cumplido con sus deberes con esmero y destreza. Me sorprendió que, en el momento en que colgaron la sábana, oí numerosos aplausos desde abajo. Parecía que mucha gente se había reunido allí esperando precisamente eso. Aprovechando que tenía tiempo, llamé a Jacob Lydon, el tipo era mayor que Robert y un poco más inteligente, y le encomendé la tarea de averiguar todo lo posible sobre el caballero Heraldo Orm. El tipo asintió y crucé los dedos para tener suerte. Realmente necesito gente leal. Lo más importante es que Orm resulte ser una persona normal y alguien que me convenga. Tomadas de la mano, Margaery y yo fuimos a desayunar. Trud ya estaba en el pasillo. Fue a ver a su abuela y charló con ella un rato.
Probablemente le estaba contando cómo había ido todo. Al cabo de un rato, capté la mirada ligeramente sorprendida de la anciana cuando centró su atención en mí. El segundo día fue divertido y más natural, supongo. Margery y yo nos habíamos conocido bastante bien la noche anterior, y ahora nos sentíamos como amigos íntimos y familia. Al menos, así es como yo percibía a esta chica maravillosa. Incluso le di las gracias mentalmente a la madre. Después de todo, ella fue quien me habló de los dones que podría encontrar en mi viaje. Por un instante, incluso llegué a confiar en que todo seguiría saliendo bien. Lo principal era no relajarme. Y no permitir que los guardias reales que nos protegían a mí y a Ser Josip se relajaran. Sin embargo, el hombre gordo ya había recuperado la sobriedad y estaba en su puesto, es decir, en la mesa. Al mirar a mi copero, pensé, el caso es que esa persona era bastante buena, protegiéndome de los venenos que hacían efecto casi de inmediato tras su ingestión. ¿Pero qué pasa con los que tardan 3 o 4 horas en manifestarse? Sí, necesito urgentemente a alguien que me enseñe sobre los distintos venenos, cómo detectarlos y cómo contrarrestarlos. Y, recordando el canon, incluso me di cuenta de a quién debía acudir. Tal vez deberíamos volver al dormitorio. Le pregunté a mi esposa inclinándome hacia ella. Margery me miró sorprendida por un segundo, y luego resopló tapándose la boca con el puño. Como el primer día, la gente se acercó y ofreció regalos. Había de todo. Pinturas, joyas, ropa, halcones de casa, arreos para caballos, una maceta con una planta de algún árbol raro y fragante de las islas del verano, un laúd, un arpa de marfil para Margery y muchas otras cosas caras e incluso asombrosas. En general, ya quería tomarme un respiro del festín y hacer algo útil y necesario. Pero me contuve. Sería ridículo que un joven, en un día así, junto a su hermosa esposa, hiciera otra cosa. Así que tuve que seguir desempeñando este papel. Al mediodía comenzó el torneo. Por lo que entendí de las conversaciones de mis mayordomos, recordaba bastante al torneo de la mano, celebrado en honor al nombramiento de Ned Stark. El torneo actual ya ha sido bautizado como el torneo de Joffrey y Margaery. Sin embargo, a diferencia del torneo de la mano, que tuvo lugar en tiempos de paz, ahora estamos en guerra. Por lo tanto, no vimos a muchos caballeros famosos. Pero obtuve muchas impresiones nuevas y útiles. Una multitud inmensa se congregó alrededor del campo del torneo. Los carpinteros habían construido varias tribunas. La central, reservada para el rey y los señores más influyentes, estaba ricamente adornada con telas, alfombras, guirnaldas y diversos estandartes. Incluso trajeron muebles para mayor comodidad. Al observar todo el recinto del torneo, las gradas y el campo de arena, no pude evitar pensar que todo el complejo parecía bastante primitivo. Y considerando que todo debe renovarse para cada nuevo torneo, semejante extravagancia resulta francamente ridícula. Lógicamente, aquí debería construirse un estadio de piedra adecuado y duradero. Sería un gasto único significativo, pero daría como resultado una estructura atractiva y de alta calidad, y no sería necesario volver a considerar el tema. Actualmente, todas las gradas y bancos están llenos. Varias decenas de personas incluso se han subido a los árboles para no perderse nada. El palco real está repleto de las personas más distinguidas, la flor y nata de Poniente. De todos los que he llegado a conocer y recordar, solo faltaban 2. Lord Tywin y Lady Olenna. Primero compitieron los arqueros. El primer puesto fue para un caballero de la Guardia Real, Ser Baelon Swan, y el segundo para Halabar Eso. El oriundo de las Islas del Verano volvió a tener mala suerte. También quedó en segundo lugar en el torneo de la mano. Me complació especialmente que Lord Tywin, quien estaba al mando de toda la organización, claramente no tuviera intención de derrochar dinero, y que los premios no fueran tan cuantiosos como lo habían sido bajo el reinado del rey Roberto. Así, Ser Baelon Swan recibió 3.000 dragones de oro. Luego vinieron los duelos individuales, en los que Oberyn Martell demostró ser el mejor. Completó todo el torneo con una lanza y lució impresionante. Recibió un premio de 5.000 dragones. No hubo premios en metálico para el segundo y tercer puesto. La serpiente roja saltó a la silla de montar, haciendo gala de su destreza, condujo a su caballo en un majestuoso recorrido por las gradas y colocó una corona de flores sobre las rodillas de su amada Ellaria Sand. Ah, si por mí fuera, habría reducido aún más el premio. Al fin y al cabo, es dinero del tesoro, que no está en su mejor momento. Aunque, por otro lado, no es propio de un rey mostrar tanta avaricia. En nuestras gradas, la gente bromeaba y charlaba animadamente. Las damas hablaban de sus pretendientes, mientras que los caballeros comentaban sus momentos favoritos de las peleas anteriores.
Maese Tyrell, al presenciar el triunfo de Oberyn y de todo Dorne, no parecía el hombre más feliz del mundo. Cersei estaba claramente aburrida, mientras que Tyrion se lo estaba pasando en grande, bebiendo vino y contando chistes. Durante los combates, me fijé en Ser Bronn de Aguas Negras, el hombre de Tyrion. Ser Bronn parecía tremendamente peligroso, moviéndose con la fluidez del agua y la velocidad de una flecha en pleno vuelo. Si Oberyn no se hubiera interpuesto en su camino, tal vez habría llegado a la final. Sí, mi tío había encontrado un luchador muy peligroso. El evento terminó a última hora de la tarde. Durante todo ese tiempo, Margaery y yo estuvimos en el palco central, y a nuestro alrededor sucedían las cosas más interesantes. Muchos caballeros adinerados habían acampado cerca del recinto del torneo, y ahora cientos de banderines y estandartes ondeaban al viento. Casi todas las tiendas tenían un escudo cubierto de seda con el blasón del propietario sobre un soporte especial. Allí se veían escudos de armas de todo tipo. La celosía negra de los Ironwar, la calavera coronada de los Manwar, el buitre negro con un polluelo entre sus garras de los Blackmont, los escorpiones de los Corgilly, por supuesto, el sol atravesado por una lanza de los Martell. Todas las casas dornienses de las que me había hablado Margaery. Es una lástima que Ser Gerold Dayne, la estrella oscura, no esté aquí, dijo Lord Kivan. Se rumorea que es el caballero más peligroso de Dorne, y ni siquiera el príncipe Oberyn es rival para él. ¿La estrella oscura? Me interesé y me dirigí a mi tío abuelo. Sí, su majestad. Es un primo lejano del famoso Arthur Dayne, la espada del amanecer. Casi todos los hombres de su familia tienen apodos relacionados con la estrella, explicó Kivan. Durante todo este tiempo, había asistido al torneo con una expresión poco alegre en el rostro. Al parecer, Lord Tywin había enviado a su hermano menor a un acto público mientras él permanecía en la Fortaleza Roja, descansando o haciendo algo más útil e importante. Y los Dayne son una de las familias más antiguas de Poniente, añadió Tyrion, que había estado escuchando nuestra conversación. Tienen más de 10.000 años. ¿Te lo imaginas, sobrino? Sí, Tyrion no se queda atrás. No puede vivir en paz. ¿Y tú, tío, puedes? Bueno, al menos sé contar hasta 10.000, dijo con una sonrisa sarcástica. Es estupendo que el maestro de la moneda no haya perdido esa habilidad, repliqué, y vi a mi tío fruncir el ceño. Parece que hablar del tesoro, que seguramente está vacío, no le pone de buen humor. Muy amable de tu parte recordármelo. Tyrion terminó su vino de un trago, le pidió a Pop que le rellenara la copa, y lo oí murmurar entre dientes apretados. Perra. Maldito Meñique. La vida no es todo sol y arcoíris, tío, dije riendo entre dientes y volví a mirar al campo. El dominio contaba con una cantidad aún más impresionante de casas. Le pregunté a Margaery, y ella, entusiasmada, enumeró las suyas. La torre blanca de los Hightowers, el cazador rojo de los Tarlys, el escudo de roble de los Ewers, el racimo de uvas de los Redwings, las coloridas flores de los Meadows, las plumas de los Coxaus. Y estas eran solo las casas más grandes. Y había incontables más pequeñas. Y, por supuesto, había muchos vasallos al servicio de Roca Casterly. Cuando Margaery me pidió que le hablara de algunos caballeros, llamé a Jacob Lydon y le pedí que me explicara. Escuché al mayordomo e intenté memorizar rápidamente las casas cercanas. El árbol ardiente de la familia Marbrand, la cuña dorada y el sol dorado de la familia Lefort, el unicornio púrpura de la familia Brax, la casa de mi segundo mayordomo, y el jabalí erizado de la familia Craqueal. Por desgracia, los Lannister no estaban presentes. Jaime no podía luchar por su mano, y de todos modos, habría combatido como guardia real bajo un sencillo escudo blanco. De lo contrario, les habría enseñado a todos a luchar. Vi el ardor en sus ojos y comprendí que, en ese instante, Ser Jaime no estaba allí, sino en el campo de batalla. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.